Vamos a hablar de los sueños, que son una herramienta súper útil para tenerla a nuestro favor a la hora de funcionar en la vida. Aunque esto da para muchísimos seminarios, hay muchísimas cosas basadas en los sueños y muchísimas cosas que hacer, pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Voy a intentar hacer un pequeño resumen para entenderlo mejor y poder adaptarlo rápidamente y poder empezar a aprovecharnos de esta herramienta. Los sueños se efectúan en varias fases. Se actúa por fases, que son como unos 90 minutos, en procesos de 90 minutos aproximadamente. Y en estos ciclos o fases se producen cinco partes, que son las siguientes. En la primera fase es el periodo transitorio, en el que solemos despertarnos con un pequeño ruido, con una pequeña molestia, en el que todavía no estamos dormidos del todo. Aquí vas perdiendo la consciencia del entorno poquito a poquito. La segunda fase, en esta los sueños comienzan a ser más profundos. Desconectamos más del entorno y suele ser el 50% del sueño total que tenemos, ¿vale? La tercera y cuarta fase disminuyen la frecuencia cardíaca y respiratoria y el tono muscular es como más débil. Aquí comienzan a desarrollarse los sueños, las pesadillas y el sonambulismo. Y la quinta fase, la fase REM, comienza como a los 60 o 70 minutos del ciclo del sueño y suele durar de unos 10 a 20 minutos. Es como el 20% del total del sueño. Es donde se suelen producir los sueños narrativos y de donde tenemos que sacar la información del sueño, ¿vale? Y tienen una serie de características, estos sueños REM, que son las que hacen que sean más interpretables. Los sueños REM en esta etapa son tan vívidos que se hace difícil saber si estamos dormidos o estamos despiertos. En los sueños de esta fase se crean historias para interpretar todos los elementos. En esta etapa se encuentran las mayores recepciones emocionales, especialmente el miedo y la ansiedad. Los lugares, las etapas, las personas y los símbolos empiezan a fusionarse dando más claridad al sueño. Los sueños muestran una clara incrementación de programas instintivos, especialmente aquellos relacionados con luchar, con huir, con escapar, con volar. La mayoría de las imágenes en los sueños se producen dentro de la etapa REM, ¿vale? Eso que quede claro. Para lo que queráis saber más de la interpretación de los sueños, cuando nos dejéis vuestros correos, y o entréis en la plataforma como regalo, además de otras muchas cosas que podéis ver, a los que habéis efectuado el curso se dará un librito en PDF de interpretación de los sueños, ¿vale? Para que así os sea más fácil poder interpretar cuáles son las características de cada uno. Puntualizar que aunque a veces pensemos que hemos soñado toda la noche, en realidad no es así. Aunque nos parezcan horas, solo ha sido una fracción del tiempo dormido, que suelen ser eso, en fracciones de 90 minutos, como unos 20 minutos, 10, 20 minutos. Ponle una media de 15, algo más de 15, ¿no? 15, aunque a veces sea menos, pero esa es la media. Según Freud, no recordamos los sueños porque poseemos lo que él denominaba la censura interna, ya que cuando soñamos satisfacemos los deseos reprimidos que conscientemente nos negamos a reconocer, por la censura de la sociedad en que vivimos, lo que sería nuestra sombra, lo que hemos hablado en otro momento de que es nuestra sombra. Todo lo que tenemos reprimido sale en nuestros sueños porque está ahí todavía en el inconsciente. Por estas necesidades y deseos están viviendo ahí, siguen en nuestro inconsciente, están en lo más profundo de él y afloran cuando hemos aflojado el dominio sobre nosotros mismos, que suele ser cuando menos lo esperamos. A veces a través de haber consumido alguna sustancia, alcohol, droga, haber perdido los nervios o mientras dormimos. Pero realmente sí podríamos recordarlos. De hecho, lo hacemos brevemente al despertar o cuando nos salimos bruscamente del sueño REM, cuando estamos en esa etapa y nos despierta, o nos despierta el despertador, o nos despierta cualquier cosa. Hay momentos en que parece que lo hemos
recordamos absolutamente todo, es súper vívido y lo mantenemos ahí como si fuera una realidad y no sabemos si estamos aquí o estamos allí. ¿Vale? Eso es porque hemos despertado en esa fase REM, nos han despertado en esa fase REM. Una pesadilla es muy fuerte y despertamos de ella. ¿Vale? Y aunque no los recordemos, se quedan anclados en nuestro subconsciente, por lo que pueden ser recuperados si sabemos cómo hacerlo. Lo que sí podemos determinar es que el sueño es un diálogo profundo con nosotros mismos, donde el inconsciente nos enfrenta a los problemas, necesidades o cuestiones que nos atañen diariamente. Y esto lo efectúa mediante su lenguaje propio, que normalmente es muy cinematográfico y, desde luego, muy simbólico. Este lenguaje es un lenguaje común instintivo de toda la humanidad. Es lo que se encuentra en el denominado inconsciente colectivo definido por Jung. Es un estado donde conectan todos, donde sabemos que estábamos conectados, donde Jung descubrió lo que era la conexión del ser humano a través del inconsciente colectivo, porque nos guiamos a través de símbolos, es todo simbología y todos tenemos la misma simbología para representar las mismas cosas. ¿Vale? En el momento consciente, en el que actúa la mente lógica, hablamos a través de palabras, nos relacionamos a través de un pensamiento lógico, que interpretamos como lógico, suele ser pues estructurados, es una mente estructurada, entonces todo es como lineal y estructurado, pero en la parte inconsciente, en la parte del inconsciente, no existe esta lógica. Es lo que se denomina el prelógico. La consecución de los acontecimientos no es ordenada, no tenemos ningún tipo de orden, no tenemos ningún tipo de consecución, nos parecen cosas rarísimas. Aparecen directamente una cosa, después se mezcla otra, después vuelve a salir otra, pero para el inconsciente, sí es lógico, sí es su forma de estructuramiento, es su forma de estructurar, es un lenguaje propio de él, pero nuestra mente lógica no entiende, no está capacitada para verlo así. Se enfrenta con un dilema muy grande cuando se enfrenta con el inconsciente, porque hablan diferentes idiomas, uno es el colectivo y el otro es el individual. ¿Vale? Ahora bien, sabemos que el cerebro humano es un potente ordenador, es el ordenador más potente que pudiéramos imaginarnos. Allí todo se almacena todo lo que ocurra el día. Esa es su primera función, la de almacenar todo lo que ocurre el día, que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que nos está ocurriendo, pero todo queda almacenado, ¿vale? En nuestro inconsciente, quedan como datos puestos allí. Todo lo que ha ocurrido el día a día queda allí, codificados de una manera que, si lo pudiéramos observar, nos parecería que están deformados y muy mezclados, es lo que comentaba, ¿no? Es esa idea de que si lo viéramos es como ¡buf! ¡Qué lío! Él lo tiene muy bien estructurado, lo tiene muy bien claro, es como celditas en la cual va metiendo toda la información y va creando todo, la forma de recordar todo y ir metiendo todo en celditas, ¿no? Entonces cuando sacas una pequeña información de esa celda sale todo el contexto que hay dentro de esa celda, ¿vale? Quizá, lo tenéis que recordar, o quien no ha dicho o oído la expresión de duermo como un tronco porque tengo la conciencia muy tranquila, puedo dormir perfectamente porque la conciencia está tranquila, o tú no podrás dormir porque tu conciencia no te deja, y es verdad, es una realidad, porque en nuestro inconsciente está todo lo que hemos hecho al día, todo lo que no consideramos que es bueno, que es favorable para el conjunto de la humanidad, entonces no nos deja dormir, tenemos pesadillas. Nuestros sueños se van mezclando y se van conceptuando todo lo que está pasando para estructurarlo de alguna manera o reaccionar de una manera, y cuando tenemos sueños horribles es porque nuestro consciente está intentando de sacar a la luz para poderlo sanar. Pues por el día podemos actuar de una manera ante una cosa porque los tenemos controlado, pero en los sueños no podemos controlarlo. Entonces, pues quien no tiene la conciencia tranquila, como se suele decir, quien no tiene una conciencia unificada con el resto de la humanidad y no crea un buen sistema de funcionamiento con el resto de la humanidad, no puede dormir bien. Sus sueños no le permiten coincidir con sus actos con los del resto,
Por eso es tan importante, porque estamos conectados y es tan importante vincularse y afectar y reproducir perfectamente todo lo que ocurre en nuestra vida con el resto, para un bien, para un favor, para una unificación positiva con el resto, ¿vale? Es súper importante soñar. Hay estudios bastante brutales en su momento, ¿no? En la cual se ha demostrado que si no soñamos moriríamos rápidamente. Es súper necesario. El ser humano necesita soñar. El ser humano no, el ser viviente necesita soñar. Se hizo experimentos, me parece que fueron quería decir ratas, pero me parece que no fueron ratas, pero bueno, con unos animales, en los cuales se les tripó la parte donde se considera que está vinculado el cerebro, y a los 3 meses, aunque estaban perfectamente sanos, morían. ¿Vale? Y si no consigues soñar el tiempo suficiente, si no consigues mantenerte en un sueño constante, en tener ese tipo de sueños constantes o ese determinado sueños, a través del día necesitas varios momentos de soñar. ¿Vale? Soñar despierto, lo que se suele decir, que quedas nubilado y te vas, tu mente se va, porque necesita conectarse con su parte inconsciente. Parte inconsciente demanda la reestructura de su funcionamiento. Por eso es tan importante. Y para poder soñar, interpretar o para poder elaborar los sueños y poderlos tener como herramienta, es importante seguir ciertas pautas y tener en cuenta ciertos procesos, ¿no? Lo principal es no perjudicar a los sueños. O sea, es importante no despertarse, dormir un tiempo acertado en el cual se procedan, como hemos dicho, la importancia de esos sueños, la importancia de tener ese tipo de sueños. Entonces, es muy importante reprogramar el sueño para no ser despertados bruscamente. Lo mejor del todo es despertar con el alba. Se dice que despertando con el alba es súper maravilloso, va despertando según el alba va despertándose, y despertar paulatinamente, sin el estado brusco. Existen, para la gente que pueda dormir de noche y tenga que despertarse de madrugada, existen lámparas que hacen ese efecto. Yo estuve en un seminario que es fantástico, la verdad que el efecto es fantástico, que va como iluminándote hasta cual tú te despiertas como si estuviera amaneciendo, ¿no? Y te vas despertando paulatinamente. Es muy importante no interrumpir un sueño o no meterte dentro de él. Es cuando una persona, cuando está en sonámbulo, se le dice que no se le despierte del sueño. El golpe de estar cuando estás en zona REM, te levantas fatal, te puedes hasta enfermar, pues, psíquica, física y mentalmente, ¿vale? Es de suma importancia cuidar las condiciones del sueño, que se duerma en un lugar tranquilo, que no te interrumpan, que tengas unas condiciones armoniosas, que estés a oscuras, que no seas interrumpido, no dormirte con la televisión, hacer un proceso antes de dormir, programar tu sueño antes de dormir. Todas esas condiciones del sueño son muy interesantes de poderlas cuidar, porque te va a fundir mucho más y vas a estar mucho mejor el día siguiente, ¿vale? A la hora de dirigir los sueños, es como cuando se dice que hay que consultar con la almohada. Es verdad, Edison lo hacía, decía que él, cuando tenía alguna historia, cuando no salía de una circunstancia, pues lo que hacía era irse a dormir fuera de día o de noche, se iba a dormir, cuando despertaba ya tenía programado su nuevo invento. Bien. Es como centrarte en lo que quieras soñar. Tú le mandas órdenes al sueño, le das órdenes. Ya entraremos dentro de un momento en ello, ¿vale? Entraremos ahora mismo cuando es cómo recordar los sueños. Además de las muchas utilidades que conlleva el recuerdo de los sueños, hay que entender que además del subconsciente colectivo, nuestro inconsciente crea un lenguaje propio, y solo a través de la conversación con estos procesos podremos comprender y entender y llegar a modificar la información que se encuentra en él. A ver, dicho de otra manera, tenemos los parámetros del subconsciente colectivo, que ahí está toda la generalización de todos los sueños, de todos los símbolos, de toda la simbología onírica que hay. Pero además nuestra mente se va creando sus propias historias, ¿vale? Y va juntando unos y otros y crea un lenguaje propio. Por eso es importantísimo el recordar los sueños, el hacer un proceso de acumulación de sueños para poder llegar a comprender qué es lo que realmente
nos indican nuestros sueños. Bien, partiendo de la base de conocer lo que indican todos los demás. Pero si hay un sueño repetitivo durante ciertos procesos, entenderemos que es por un motivo específico lo que quiere decirnos, porque se da en esas circunstancias. Vamos a ver ahora cómo se hace el proceso de recuerdo de los sueños. Al comienzo del sueño, en la vigilia, es el momento de ordenar al cerebro que nos despierte por la mañana recordando lo que soñamos. Pero como ya he mencionado, y lo he mencionado constantemente, no se puede mandar al cerebro una frase negativa, sino positiva. O sea, no podemos decir no olvidaré lo que soñé, sino recordaré lo que soñé o recuerdo lo que sueño, ¿vale? Siempre en positivo. El cerebro, si piensa en lo negativo, si le pones el no, recuerda, y se basa en el hecho de que no recuerdas normalmente los sueños, por lo tanto no te va a recordar los sueños. Cuando nos despertamos es bastante bueno tener una grabadora donde poderlo grabar, pero es imprescindible, ¿vale?, movernos poquito. Cuando nos despertamos, quedarnos en un estado de poco y hacer un muy pequeño movimiento para poderlo grabar o para poderlo poner. Y si vemos que perdemos la conciencia del sueño, pues nos movemos un poco y volveremos a recordar un poco más. Pero hay que estar bastante quieto. Si te mueves mucho, la mente empieza a traer otro tipo de acciones. Entonces se dispersa de lo que necesitamos, que es lo de vincular y encontrar el sueño, que si no pasaría directamente al inconsciente. Este proceso no debe alargarse más de 15 minutos, porque ya pierdes toda la información. Además, poquito, con 10 minutos que podamos estar, 5 o 10 minutos es suficiente para poderlo hacer, ¿no? Es el momento ese en que que estás despertándote y te quedas ahí medio despierto, medio dormido, y parece que no quieres despertar y estás como soñando todavía. Pues ese es el momento para coger una grabadora, dar el botoncito y empezar a grabarte. Y después disponer de un cuaderno de sueños, cuaderno que se llame cuaderno de sueños, en el cual anotaremos lo que tengamos en la grabadora, pues la fecha del sueño, el título que lo define, el relato del sueño, lo que hemos soñado, lo pondremos, y las observaciones, o sea, si era en blanco y negro, si tenía colores, si tenía sonidos, si era más pesadillas, si no era pesadilla, todas las observaciones que podamos coger y podemos anclar al sueño. Así es la forma de recuperar el sueño. Y para terminar, tener presente que los sueños son una interpretación de nosotros mismos, por lo que solo nosotros podemos interpretarlos correctamente. También hay que tener en cuenta que muchos sueños simplemente es una acción de lo que nos ha pasado. Hemos hablado con alguien y de repente lo incorporamos al sueño, o tenemos algo que hacer y lo incorporamos al sueño. Pero es bastante bueno para la hora de, si tienes un problema, si tienes una idea o hay algo que te preocupa antes de dormir, cuando estás programando que quieres despertarte a una hora y quieres recordar lo soñado, programas qué quieres soñar, lo enfocas bien, defines bien cuál es la esencia de ese problema. También hemos aprendido a cómo poder manejar o cómo sacar el contexto real de la preocupación o de la idea que tienes del sueño. Lo expones en tu idea y cuando te despiertes normalmente despiertas con esa solución. Casi siempre despiertas con esa solución. Por eso también es importante prepararte las metas antes de acostarte, porque tu mente va a desarrollar todo el proceso para que eso se realice, para que tenga mucho mejor significado y puedas hacerlas mucho mejor. Las metas del día siguiente, las fases que vas a hacer al día siguiente, o las metas en concreto, que no sabes cuáles son los siguientes pasos a seguir, pues los planteas y el sueño te traerá las respuestas. Consultarás con la almohada y la almohada te responderá. Muchas gracias.